Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de junio de 2016. En Colombia hoy anuncio del gobierno desde La Habana, Cuba, donde ya se oficializará la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Recuerden que lo que mencionábamos ayer, como temas pendientes, era conocer el método y los plazos de la refrendación de este acuerdo por parte de la población colombiana. El otro tema importante para la jornada de hoy sucedió en horas de la tarde de ayer. Como esperábamos, Banco de la República incrementó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola en el 7,5%. Por otro lado, el comunicado de prensa o la lectura del mismo no muestra un claro cambio en el sesgo alcista en términos de política monetaria que ha venido pregonando el emisor en los últimos meses. Recuerde que estamos en nuestro escenario base, asumiendo que este incremento de 25 básicos iba a ser el último incremento en este ciclo de alzas y que esa tasa del 7,5% sería la tasa que se mantendría hasta cierre de año. Sin embargo, el comunicado de prensa, como manifestamos anteriormente, no nos mostró un cambio tan claro en el lenguaje por parte de la Junta Directiva. ¿Qué fue el tema importante o qué declaraciones nos podrían incrementar en esas expectativas de tasas de interés inalterada? Es que básicamente el director del Banco de la República afirmó que los incrementos que se habían venido realizando en el pasado estaban ya mostrando, estaban dando frutos. Esto es una primera referencia importante, básicamente atada a lo que sería una estabilización en las expectativas de inflación de largo plazo. Igualmente, el director del Banco Central afirmó que las mediciones de inflación básica estaban teniendo unos incrementos un poco más moderados, que sería como una segunda evidencia de que esas presiones inflacionarias que se estaban percibiendo ya están empezando a moderarse. Sin embargo, como manifestamos previamente, no hubo una clara alusión a que por lo menos por parte del gerente del Banco de la República, a que ya estuviéramos cerca de finalizar el ciclo de alzas de tasas. Por supuesto, el ministro de Hacienda, que como ustedes saben, tiene puesto dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, se habló abiertamente sobre esto, consideraba que ya el nivel actual de tasa es el 7,5%, era suficiente para alcanzar los objetivos del emisor. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es empezar a sondear las diferentes declaraciones de miembros del Banco de la República, diferentes pues a lo que fue lo mencionado por el gerente de la entidad y por el ministro de Hacienda, así como dentro de 2 semanas conocer las minutas del Banco de la República para informarnos cuáles fueron las posturas dentro de esta toma de decisión. Hasta el momento solo se ha conocido que es una decisión por mayoría, lo cual pues no nos ha sorprendido, pero queremos ver si efectivamente ya se abre el espectro a la posibilidad de mantener la tasa de referencia inalterada. Por el momento entonces partimos de ese supuesto de tasa del 7,5% y cuando ustedes van y miran el mercado de deuda pública, solo los títulos colombianos a partir del año 2022 se encuentran con tasas de rendimiento por encima de este nivel, lo que muestra también un poco la anormalidad en la dinámica del mercado de deuda colombiano. Y lo mencionamos como anormalidad teniendo en cuenta pues que las primas de riesgo sobre los bonos colombianos supondrían que a pesar de que yo tenga expectativas de moderación en las tasas de referencia a partir del año 2017, las tasas de deuda soberana sí deberían tener un pequeño spread positivo de acuerdo al plazo de vencimiento. Con relación a temas sectoriales, interesante unas declaraciones de la presidenta de Acolgen, que es el gremio de generadores de energía, ya que ha pasado el fenómeno del niño y recibieron tantas críticas por el manejo, los manejos que algunas centrales térmicas hicieron con relación a los cargos por confiabilidad. Entonces, la presidenta de esta entidad afirmó que el fenómeno del niño le generó costos a las generadoras equivalentes a 17 billones de pesos y que los cargos por confiabilidad recibidos durante los últimos años totalizaron cerca de 16,8 billones, es decir, que los pagos o el costo del fenómeno del niño fue superior a esos cargos por confiabilidad y mostrándose que efectivamente este mecanismo fue usado de manera responsable. La presidenta de Acolgen también recomendó hacer algunos cambios en la regulación porque en caso de que se presente otro fenómeno del niño en los próximos años, pues ya los cargos por confiabilidad no van a ser suficientes para
compensar esas pérdidas. Con relación a América Latina, anuncios en Brasil, el gobierno decidió hacer una inyección de $1 billón a Eletrobras. Recuerden que hace 2 semanas se mencionaba la intención de vender esta compañía que estaba en dificultades financieras. Adicionalmente anunció la remoción del presidente, quien será reemplazado por el actual presidente ejecutivo de otra compañía del sector, y esto el mercado lo tomó como un mensaje positivo en el que la elección o la designación del presidente de esta importante compañía ya no se hace con un sesgo político, sino más bien con un tema técnico detrás, y esto genera una valorización de la acción superior al 6%. En el tema político también queremos destacar las negociaciones que está realizando el gobierno con diferentes estados debido a la difícil situación financiera de estos también. Hace algunas semanas se realizó unos desembolsos o unas líneas de financiamiento equivalentes a $15 billones y el día de hoy estaban anunciando la negociación o la renegociación de las deudas que tienen los estados con el Bandes, y esto pues básicamente lo consideramos nosotros como una jugada política para mantener el apoyo en la actual administración del presidente encargado Michel Temer y continuar con el proceso de remoción del cargo ya definitivo de Dilma Rousseff. Sin embargo, recuerden lo que mencionamos la semana pasada, en la que ya había caído el tercer ministro de la administración Temer, también por los casos de corrupción a los que se le asoció a la administración de Dilma Rousseff. En Uruguay, Moody's decidió reducir la perspectiva crediticia de este país de estable a negativo, aunque ratificó la calificación soberana en Baa2, esto es equivalente a un triple B, que es la misma calificación que tiene Colombia. Importante ver aquí que a diferencia de lo que sucedió con Colombia, Uruguay sí recibió un ajuste a la baja de la perspectiva. Entonces, básicamente acá pues son las consecuencias que han venido sufriendo los países de América Latina por su alta dependencia de exportaciones en productos básicos. En los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para el año 2016 de un 2.4 a un 2.2%. A pesar de esta revisión, digamos que todavía el mercado cree que esa expectativa es alta. El último sondeo que tenemos referencia acerca del pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para el 2016 es que sea un crecimiento equivalente al 1.8%. Algo interesante de las declaraciones de la directora del Fondo Monetario Internacional fue que ya dejó de recomendarle a la Reserva Federal que no incremente su tasa de referencia y más bien se mostró inclinada a apoyar la visión de la presidenta de la Reserva Federal de ajustes graduales, aunque como ustedes ya saben, pues el mercado tiene poca credibilidad en ese discurso de la presidenta de la Reserva Federal. Importante también tener en cuenta que el Fondo Monetario Internacional no cree que el Brexit generaría una recesión en los Estados Unidos, también alineados con las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal que se realizaron durante el día martes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes. Y en los Estados Unidos, dos datos de carácter positivo. Ayer, ventas de vivienda usada aumentaron 1.8%, alcanzando los 5.53 millones de unidades vendidas en los últimos 12 meses, máximos desde febrero del 2007. Y hoy se conoció que las solicitudes de subsidios al desempleo o peticiones de subsidios al desempleo volvieron a descender, se ubican en 259.000, muy cerca a los mínimos desde 1973, básicamente mostrando que aparentemente ese dato del mes de mayo de 38.000 puestos de trabajo generados es un dato atípico y que próximamente se podría recuperar. Con relación a Europa, el indicador compuesto del PMI, es decir, sector servicios y sector manufacturero, se desaceleró más de lo esperado en el mes de junio. En mayo la lectura había sido de 53.1, el mercado esperaba un leve descenso a 53, pero el dato observado fue de 52.8, es un nuevo mínimo para los últimos 17 meses. Por otro lado, Standard & Poor's afirmó que si se materializa el riesgo de Brexit, esto tendrá un impacto negativo y casi que inmediato en la calificación soberana del Reino Unido. Sin embargo, lo que hemos visto es que esa campaña del terror que se está haciendo en este momento con relación a la posible salida del Reino Unido de la zona euro está dando sus frutos y se están inclinando los sondeos a favor de la permanencia. En Asia, importante, nuevamente, el miembro del Banco Central Takahide Kyuchi se mostró
contrario a la política de tener tasas de interés negativas. Cree que los males de esta política monetaria son más grandes que los beneficios. Entre los males cita inestabilidad en el mercado de bonos y afectación a entidades financieras. Por lo tanto, preferiría que el objetivo de alcanzar una inflación del 2% no tuviera asociado un plazo para su logro, sino más bien fuera más flexible en este tema, y con eso la política monetaria no tendría que ser tan agresiva y no tendría que estar generando estos efectos negativos. Hasta el momento, este miembro del Banco Central continúa siendo el único que se está oponiendo a la mayoría que apoyan la idea de tener tasas de interés negativas. Y en Japón también se conoció el PMI. En este caso se destacó que el manufacturero continúa en terreno contractivo. La lectura del mes de mayo había sido de 47.7, la de junio 47.8. En mayo se había entendido que esa lectura había sido negativa, básicamente por los efectos del terremoto de abril. En junio volvieron a repetir la misma conclusión, pero pues digamos que aquí ya está generando un poco más de escepticismo acerca de la permanencia de este indicador en niveles tan bajos, mostrando también dudas acerca de la efectividad de la política monetaria en Japón. Entonces, en los datos que teníamos para el día de hoy, muy importante, sin duda, era hacer seguimiento a ese indicador de peticiones iniciales de desempleo o solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos, que el dato anterior había sido de 277.000 y el mercado esperaba un leve descenso. El descenso fue más fuerte, mostrando una solidez un poco más allá de lo que se había anticipado. Hoy, más adelante, tendríamos indicadores de ventas de vivienda nuevas, como manifestamos previamente, el de vivienda usada fue muy positivo, y más adelante el PMI manufactura en los Estados Unidos. Recuerden que hoy es como el día de publicación de PMI, ya hablamos del PMI compuesto en Europa, del PMI manufacturero en Japón, y hacia casi las 9 de la mañana tendríamos el mismo indicador en los Estados Unidos, así como el índice de indicadores de líderes, donde ya no tendríamos un avance tan fuerte como lo fue en el mes de abril. Se espera un avance muy moderado. En Colombia ya pues la decisión del Banco de la República de incrementar esos 25 puntos básicos de tasa, pues ya nos quedamos sin más datos adicionales. Hay que estar aquí haciendo más bien seguimiento a las declaraciones de los diferentes miembros de la Junta que toma las decisiones de política monetaria. Como mencionamos previamente, no identificamos un claro cambio de discurso, sí algunos matices que pueden sugerir ya una discusión un poco más compleja en las próximas reuniones, pero todavía no podemos descartar del todo la posibilidad de nuevos incrementos. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, y ya hoy en el día del referendo en el Reino Unido, pues ustedes observan el mapa se mantiene básicamente positivo en la mayoría de Europa. En Asia hay una dinámica mixta. Japón, de acuerdo a lo referenciado por diferentes medios, cierre de cortos, están generando pues esas valorizaciones. Recuerden que hoy ese referendo termina hacia las 9 de la noche hora Londres, y posteriormente pues va a tener un periodo de cerca de 2 horas en que van a iniciar los conteos y luego sí van a empezar a hacer la publicación de los resultados iniciales. Entonces es importante ver acá la dinámica positiva de los mercados. Básicamente se fundamenta en que la probabilidad de permanencia dentro de la zona euro del Reino Unido ha crecido de manera importante en las últimas jornadas, y esto está influenciando la dinámica de los activos más arriesgados. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Desde las 3:30 de la tarde, hora del centro, va a iniciar la transmisión de los resultados de este referendo que ha movido, como mencionó Daniel anteriormente, los diferentes mercados a nivel global. En esa misma línea de ideas, pues vean ustedes cómo el índice Standard & Poor's se ha mantenido sobre esta zona de los 2085 o 2100 puntos, una zona supremamente importante de congestión. Aquí estamos empezando a ver que por debajo de las 2070, 2080 puntos, varios operadores han empezado a tomar algo de posiciones y aprovechando de tomar algo de posiciones largas, como bien lo hemos visto durante las últimas jornadas. Estas mejores expectativas podrían impulsar al mercado, los mercados accionarios a nivel global, y entonces ahora la pregunta es si los 2100 puntos podrían ser rebasados y entonces ir a visitar estos máximos anteriores sobre los 2120. La probabilidad de ocurrencia pues está directamente atada al resultado del referendo, que va a ser conocido, como mencioné anteriormente, a partir de las 3:30 de la tarde, donde ya
empezaremos a ver algunos datos definitivos de esta noticia que ha movido, como lo mencioné, a todos los mercados a nivel global. También importante pues algunos datos que se van a publicar esta mañana, pero como lo vimos hacia las 7:30 de la mañana, el mercado pareciera estar más atento a lo que está ocurriendo en Europa. En Colombia pues también estamos llegando a una zona bien interesante de definición, donde el Colcap podría, si estas noticias fueran favorables, podría romper entonces esta zona de los 1.330 puntos y tomar algo de impulso hacia estos máximos anteriores, 1.340 inicialmente, 1.360 después y más adelante los 1.380 puntos. Muy atentos a las recomendaciones que estaremos enviando durante esa jornada y la jornada del día de mañana. La acción que más subió el día anterior fue Empresa de Energía. Aquí simplemente destacar que esta zona de 1.700 se ha consolidado como una zona de soporte supremamente importante. Primero eso, segundo ver el potencial que existe sobre la acción aquí entre el precio actual 1.845 hacia 1.900, donde ustedes ven es una zona de utilidades que han venido tomando los operadores en el pasado, un incremento cercano al 3%, pero sí siempre no hay que olvidar la poca liquidez que tiene esta acción, la baja participación de diferentes inversionistas. Les recuerdo que aquí generalmente hay 2 o 3 inversionistas fuertes que participan en esta acción, pero lo cierto es que técnicamente aquí pareciera presentar algún tipo de potencial. Canacol, de manera similar, pues viene respetando esta zona de soporte sobre los 9.500 pesos. Interesante para los especuladores, los inversionistas más arriesgados, tomar posiciones debajo de los 10.000 pesos con potencial salida aquí sobre 10.500, 10.700, una zona de posiciones intraday que puede ser interesante. Nunca olvidar que esta acción está directamente ligada, el comportamiento de la misma está directamente ligada a la evolución de los precios del crudo. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, el euro y otras monedas de Europa son las más favorecidas esta mañana. El dólar continúa perdiendo terreno. Recuerdo que veníamos de una zona del índice de XY sobre 95 puntos. Ahora las mejores expectativas que se han presentado en Europa durante las últimas jornadas pues están favoreciendo prácticamente todas las monedas de esta región, y adicionalmente pues las monedas emergentes también se estaban favoreciendo esta mañana por la estabilidad presentada en los precios del crudo y, como lo mencionó Daniel, la toma de posiciones de inversionistas hacia activos más arriesgados. De hecho, el rublo ruso era una de las monedas que más subía esta mañana, un incremento superior al 1.5% ya, y por quinta jornada consecutiva estamos observando que el yen japonés continúa perdiendo terreno. Les recuerdo que esta moneda había sido tomada como una moneda de refugio por los inversionistas ante la incertidumbre de este evento del Brexit. En resumen, pues las monedas emergentes están ganando terreno, y en esa misma línea de ideas, hoy es un día bien importante para el peso colombiano, independientemente, o más bien sumado a las noticias fundamentales importantes. Vean ustedes aquí cómo esta zona de soporte sobre los 2.900 pesos, también ayudada por el desempeño de las monedas emergentes a nivel global, podría entonces ayudar a favorecer la ruptura hacia la zona de Fibonacci, niveles anteriores, primero 2.890 y más adelante la zona de 2.800. Entonces, en esta línea de ideas, el peso colombiano podría presentar un desempeño favorable. Les recuerdo estar muy atentos después de las 3:30 de la tarde si pudiera presentarse algún cambio, pero por ahora diríamos que esa probabilidad va disminuyendo a medida que va ocurriendo, a medida que va transcurriendo este día. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, simplemente destacar que Arabia Saudita estaba tratando de anunciar que tiene algunas intenciones de volver a estar participando de manera activa en la oferta y en la demanda de crudo, y pues también este mercado muy atento a lo que potencialmente podría ocurrir
en el día de hoy. Aquí simplemente quiero destacar que la zona de $51 el barril, $51 el barril es una zona de resistencia supremamente importante. Incluso con las buenas noticias que hemos visto durante las últimas semanas, es una zona que el crudo no ha podido rebasar. En esa misma línea de ideas, solamente si observáramos una consolidación arriba de este nivel, podríamos pensar en que la valoración del precio del crudo que hemos observado desde el mes anterior, que fue motivado, les recuerdo, de manera inicial, por los eventos ocurridos en Canadá, podríamos entonces ver la continuidad de esa tendencia alcista. Pero lo cierto es que la zona de $50-51 el barril es una zona de resistencia supremamente importante. Gracias, Agustín. Muy bien. En los mercados de renta fija, pues básicamente se mantienen esas tasas de interés, por lo menos el que ha sido Europa. Estados Unidos continúa ese proceso lento de reconfiguración de inversionistas. Tengan en cuenta que en la última semana se redujo la aversión al riesgo básicamente por ese cambio en probabilidad de salida del Reino Unido de la zona euro, y eso ha llevado a las tasas de tesoros a 10 años de niveles del 1.52, 53 a niveles del 1.73, sin necesidad de que haya cambiado de manera sustancial el panorama económico para los Estados Unidos. Simplemente son temas de aversión al riesgo. Ahora, con relación al Banco Central Europeo, son dos anuncios importantes. El primero de ellos, que ya inició el programa de liquidez de corto plazo denominada TLRO2. Esto es básicamente una de las medidas anunciadas en marzo, tendientes pues a asegurar liquidez suficiente a bajos costos para las diferentes entidades financieras de la zona euro. Por otro lado, también el día de ayer se oficializó el reingreso de las entidades griegas a este esquema de liquidez más barato por parte del Banco Central Europeo. Esto pues también en línea con esas negociaciones que se han venido realizando entre los acreedores de Grecia y este país, y pues en miras al cumplimiento de ciertos requerimientos por parte de Grecia. Recuerden que todavía hay ciertas dudas sobre algunas de estas solicitudes que se le realizan al gobierno griego. Sin embargo, el Banco Central Europeo ya le reabrió esta línea de liquidez más barata a estas entidades financieras griegas, que se había cerrado en el año 2015. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín nuevamente. Bien, aquí simplemente quería retomar la gráfica que les quería mostrar en lo que tiene que ver con el precio del crudo, y fíjense ustedes que a pesar incluso de la fuerte valoración positiva que hemos visto, aquí les quería mostrar esta zona de resistencia que, si fuera rebasada, entonces sí podríamos pensar en que el precio del crudo podría superar estos niveles de 50-52 dólares. Por ahora, pues fíjense ustedes que los operadores simplemente están operando sobre este rango 48.50 a 50 dólares el barril, pero esta tarde podríamos entonces ver un impulso adicional si esa noticia fuera favorable, y eso ayudaría, digamos, de manera temporal que el precio del crudo fuera impulsado. De todas maneras, en el mediano y largo plazo, les recuerdo que la oferta viene muy fuerte por el lado de Arabia Saudita e Irán, y adicionalmente pues la reactivación de las plataformas en Canadá pues daría, digamos, un impulso adicional a la oferta, lo que digamos debería moderar este impulso que hemos observado en el crudo durante el último mes. Aquí en los bonos del Tesoro americano, pues simplemente mostrarles cómo después de que se empezaron a aumentar las expectativas de que el Reino Unido permaneciera en la zona euro, pues la gente estaba nuevamente tomando posiciones cortas en los bonos del Tesoro. Aquí la zona de 1.70 ha sido superada. Bien interesante aquí como esta parte de 1.80, 1.75 para los que toman posiciones intradía es una zona, digamos, interesante para tomar utilidades, y obviamente aprovechar esta zona de congestión sobre el nivel de 1.70, por debajo de 1.70, para tomar algo de posiciones cortas y aprovechar, pues digamos, esta tendencia alcista en términos de tasa que hemos venido observando, y está en línea con la expectativa de fin de año, que les recuerdo está sobre el nivel de 2,20. Philip. Buenos días a todos.
En el tema TES, varias cosas importantes. El día de ayer vimos cómo los TES llegaron a superar la zona del 7.85 que les estábamos diciendo para ir a buscar el 7.90, terminando al 7.83.5. El día de hoy, con el buen comportamiento de todos los mercados, tanto los emergentes como de monedas y el petróleo, los test han tenido una valorización, se está parando al 7.77. Igual seguimos manteniendo nuestra visión negativa, creemos que la visita abajo en la zona del 7.76, 7.72, zona importante de corto, para que la tengan presente. No creemos que esta bajada en tasa sea mantenible, es más, pensamos que nos seguimos manteniendo nuestra recomendación de tasa de mediano plazo en el 8.08. De hecho, aquí, como bien lo dijo Agustín y Daniel, ya los mercados han empezado a preciar la no salida de Inglaterra de la zona euro, por lo cual cualquier otro evento distinto sería catastrófico para el mercado. Varias cosas importantes el día de ayer. La primera, resultado de la subasta de bonos sudamericana con una muy buena demanda. Recuerden que la colocación era por 800.000 millones con oportunidades de sobreadjudicar hasta 1 billón. Demandaron 1.8 billones, por lo cual se puso el billón de pesos total. Muy buena colocación para el emisor, no tanto para los inversionistas, pensamos nosotros. Las tasas realmente bajas. Vemos como como los bonos de 15 años salieron casi que a la par de los VRs de la misma época. Entonces nos parece que es una apuesta muy arriesgada en el mercado, esas tasas tan bajas. Como bien les veníamos diciendo, como no es un emisor recurrente, iban a salir así, por lo cual cautela en esos papeles, esas tasas. Y también salió subasta de tasa fija, en los cuales los títulos del 2022 cortaron al 7.60, los del 26 al 8.12.5 y los del 30 al 8.17.8. Realmente los títulos de corte salieron más o menos igual al mercado secundario, segunda subasta consecutiva que pasa lo mismo, por lo cual esa subasta de ayer más la oferta de inversionistas extranjeros que ha habido durante toda la semana hacen tener un remanente importante en el mercado que le va a quitar presión y le va a hacer muy difícil la bajada en tasa de los test, por lo cual cautela. Recuerden que ahorita por la tarde empezaremos a saber los resultados de la votación del referendo, por lo cual hay que tener mucha cautela. Y como bien lo dijo Daniel, también al día de ayer el Banco República incrementó su tasa 25 puntos básicos, llegando a nuestro escenario base. Igual el comunicado nos deja una probabilidad de seguir incrementando, pero esa probabilidad la tenemos menor de un 50%. Como bien lo dijo Daniel, seguiremos evaluando las comunicaciones y los comunicados de los diferentes directores del Banco República y los datos, sobre todo de inflación de junio, para saber cuál puede ser la nueva movida del Banco República. De resto, desearles a todos un excelente día, mucha cautela el día de hoy y hasta luego.